La Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto que conmocionó al mundo por su brutalidad, que dejó huella en la historia, con más de 3 millones de vidas perdidas y dividiendo a las personas. ¿Qué fue lo que llevó a este conflicto y por qué fue tan devastador? Todo comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invadió cierta parte de China y algunas colonias francesas, incluyendo la colonia en Vietnam. Luego de que los japoneses se retiraran de estas zonas, Francia intentó retener el control, pero fue derrotado en la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Este conflicto llevó a la Conferencia de Ginebra, que dividió a Vietnam en dos, a lo largo del paralelo 17. El norte quedó bajo el control comunista de Ho Chi Minh, siendo apoyado por la Unión Soviética y China, mientras que el sur se alineó con el capitalismo respaldado por Estados Unidos y sus aliados. En el contexto de la Guerra Fría, donde las ideologías comunistas y capitalistas se enfrentaban, Vietnam se convirtió en un campo de batalla ideológico. Estados Unidos temía que si Vietnam se convertía comunista, otros países podrían tomar el mismo camino como si fuera un efecto dominó. Durante un tiempo, los dos Vietnam tuvieron pequeños enfrentamientos, pero todo escaló en 1964, donde un supuesto ataque de barcos norvietnamitas atacó un barco estadounidense en el Golfo de Tonkin. Para ese entonces, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson usó esto como excusa para tener una justificación de guerra y poder intervenir en la región. Luego de esto, el presidente implementó la operación Rolling Thunder en 1965, una campaña de bombardeos masivos para desmantelar instalaciones militares y fábricas que tenía Vietnam del Norte. Las primeras tropas de combate de Estados Unidos llegaron a Vietnam el 8 de marzo de 1965. Los Marines del tercer batallón del tercer regimiento fueron los primeros en entrar en acción al desembarcar en las playas cercanas a la aldea de An Quoc, por lo que los combatientes de Viet Cong, guerrilleros comunistas que habitaban en el sur, y el ejército de Vietnam del Norte utilizaron tácticas de guerra de guerrillas, incluyendo emboscadas a campamentos estadounidenses, una red de túneles subterráneos y trampas escondidas, como las estacas Punji y trampas cazabobos. Los vietnamitas del norte aprovecharon la famosa ruta Ho Chi Minh, que conectaba al norte con el sur y por la cual enviaban provisiones y suministros a las guerrillas. El conflicto se caracterizó por ser una guerra altamente destructiva. La invasión estadounidense estuvo marcada por el uso de armas como el agente naranja, un herbicida tóxico que tenía efectos devastadores en la salud. El combate fue difícil para los estadounidenses por la naturaleza del terreno y las constantes emboscadas. Además, la base de Khe Sanh se convirtió en uno de los puntos con enfrentamientos más intensos entre ambos bandos. Para este punto, Estados Unidos había tenido una gran cantidad de bajas y gastos económicos, lo que lo convirtieron en su punto débil. Con la ofensiva de Tet, un ataque masivo que sorprendió a las fuerzas estadounidenses y la presión de la opinión pública, junto con las protestas contra la guerra mayormente entre los movimientos hippies, cambiaron la percepción del público estadounidense sobre el conflicto. En este momento, la administración de Lyndon B. Johnson comenzó a perder apoyo y Richard Nixon asumió la presidencia, prometiendo vietnamizar la guerra, es decir, transferir la responsabilidad del conflicto a las fuerzas vietnamitas del sur. A pesar de los esfuerzos de Nixon, como la Operación Linebacker y la Ofensiva de Pascua de 1972, la guerra no terminó, hasta que en 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París, donde pusieron fin a la participación directa de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Algunos de estos acuerdos fueron la retirada de las tropas estadounidenses, el cese al fuego y la posible reunificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Pero la guerra continuó por parte de los vietnamitas hasta 1975, cuando la caída de Saigón marcó el fin de Vietnam del Sur y la reunificación del país bajo el régimen comunista. La guerra dejó más de 58.000 soldados estadounidenses muertos y millones de vietnamitas.
En conclusión, la guerra de Vietnam fue un conflicto que demostró que la fuerza militar no siempre es suficiente para imponer la voluntad política, y que las consecuencias de la guerra pueden ser devastadoras y duraderas, dejando un recordatorio de que la ambición política y la violencia pueden dejar estas marcas en la historia.